¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en el día de hoy es acerca del diseño organizacional y las estructuras de los nuevos modelos organizacionales que se dan en el día de hoy. ¿Qué se entiende por diseño organizacional? Bueno, es un elemento administrativo que se encarga de estructurar ordenada y sinérgicamente las diversas unidades orgánicas dentro de una institución. Podemos decir también que es el proceso de elegir una estructura, ver cuál es el conjunto de tareas. Dentro de las tareas es cuáles son las etapas, los procesos, la descripción de cada tarea en particular dentro de cada una de las áreas, las responsabilidades, descripción de las habilidades, las coordinaciones dentro de una estructura organizacional. Se puede representar todas las conexiones entre las diferentes divisiones, departamentos o de la organización como un todo. A esto se le llama justamente, o sea, la representación gráfica de una estructura se le llama organigrama. El diseño organizacional busca brindar condiciones racionales óptimas para que pueda operarse en el día a día, o sea, que el diseño organizacional lo que intenta buscar es la optimización para que las actividades, para que los procesos y para que las relaciones sean óptimas, sean eficientes y se logre, obviamente, a través de esta herramienta una mayor productividad y eficiencia. Es imprescindible justamente por este motivo hacer un análisis exhaustivo a través del análisis no solamente de la observación de todas las tareas que se hacen en una organización y de las relaciones, las vinculaciones, los flujos de información, sino que es importante conocer las variables que influyen desde el punto de vista del contexto externo y del contexto pertinente. De esta manera se verán los condicionamientos exógenos, que es cuando justamente no se tiene control por parte de la empresa y configuran en este contexto externo las amenazas y las oportunidades que analizamos cuando vimos el tema de los contextos. Ya analizamos que estos contextos pueden ser políticos, legales, sociales, ambientales o de mercado. También existen herramientas o diríamos elementos controlables que provienen de estos componentes endógenos que están dentro de la posibilidad de que la empresa pueda manejar. Generalmente una estructura organizacional depende de lo que hace, de cuál es el objeto social del producto, de lo que se dedica, de su misión como organización, que es otra cosa de que, bueno, cuál es el producto del que se trata, diríamos, cuáles son sus aspectos comerciales, su relación con el cliente, sus mercados, sus nichos, bueno, sus aspectos competitivos, sus funciones de apoyo entre lo que es finanzas y personas, también las relaciones con su contexto, sus otros clientes, como en el caso de la comunidad, los competidores, el gobierno, los bancos, y obviamente en las relaciones de proveedores y clientes. Todo esto que conforma el contexto pertinente o sea, hay parte de variables que la empresa puede controlar y de allí establecer si necesita tomar una estructura que sea maleable, orgánica, que pueda ser flexible, adaptarse justamente al tipo de producto, al tipo de mercado, adaptarse al contexto del mercado, o sea, darle vida a la estructura, o bien una estructura si es más sólida, más fija, más determinante, bueno, va a ser una estructura de carácter mecanicista y justamente esto depende de estas variables, pero también depende, como veremos, del macroentorno, o sea, el que podamos formalizar, normatizar, estandarizar los procesos depende de cómo la empresa es influenciada dentro del contexto del macroentorno, ya sea del contexto político legal, demográfico o ambiental. Esto obviamente va a generar oportunidades y amenazas. Entonces la estructura organizacional, el tipo de organización y el diseño organizacional depende justamente de estas variables. El contexto se puede presentar de manera volátil, inestable, inesperado, de duración inesperada. Entonces, las estructuras tienen que ser totalmente permeables y flexibles. También este contexto puede ser incierto, ya que no se sabe cuándo se producen las cosas, ambiguos, en donde no se conocen las causas, eh, para un mismo efecto relacionadas con la conveniencia en operar estratégicamente, o puede ser totalmente complejo. Frente a estas situaciones, justamente la organización debe adecuar sus estructuras organizativas frente a cómo se le presentan justamente estos contextos.
Entonces, en cuanto al análisis o al diseño organizacional, hay tres elementos centrales a tener en cuenta en el momento de diseñar o rediseñar una institución. Primero es importante determinar, bueno, cuál es el modelo de organización en función de lo que hemos determinado de las variables controlables o incontrolables, cuál es el modelo organizacional más idóneo. Luego, obviamente, de este modelo estructural surgirá, diríamos, este diagrama o este dibujo de la organización que es el organigrama. Luego, finalmente, será importante describir, analizar justamente los manuales organizacionales para que se contemple explicaciones detalladas y necesarias para poder entender cada proceso, cada tarea, cada función y cada unidad organizativa dentro de la organización para darle, digamos, un mayor grado de formalidad de ser necesario, para normatizar de ser necesario y así lograr entrenar, capacitar o dar un marco idóneo de organización a nuestros colaboradores en nuestra empresa. Los modelos organizacionales, diríamos, dependían de situaciones clásicas u ortodoxas, como la que hemos analizado en la clase anterior, ya sean estructuras funcionales o organigramas geográficos, o organigramas armados en función de productos o servicios, estructuras divisionales o de proyectos matriciales. Pero vamos a ver en la clase de hoy diferentes modelos que son más bien modelos emergentes o heterodoxos que están basadas en organizaciones virtuales o en redes basadas en procesos organizacionales. O sea, el diseño organizacional en los tiempos modernos se ha convertido en un factor de ventaja competitiva para las empresas, motivo por el cual requiere que sean elaborados de manera profesional, con fundamentos, y metodologías prácticas que generen valor para las empresas. Un organigrama muestra cuál es la estructura organizacional de una empresa y el modelo organizacional que se ha elegido. Ahora, ¿qué es lo que indica? Bueno, indica diferentes textos, unidades organizacionales. Es importante determinar las interacciones, las líneas. O sea, todo elemento en la estructura organizativa, aunque sea tradicional, va a dar confiabilidad en el diseño, en la medida que un organigrama represente a la estructura organizativa o al diseño organizativo, va a ser más fiable y más le va a aportar mayor utilidad a la hora de tomar decisiones o a la hora de reestructurar o redefinir estructuras o unidades organizativas. En primer requisito, en cuanto a un organigrama que representa una estructura organizacional, es ubicar cada unidad orgánica de acuerdo al rol en la organización de la empresa, pudiendo ser así una unidad de dirección, una unidad de línea o funcional, o una unidad de apoyo o de asesoría o de control, como en el caso que marcamos en esta estructura, en este organigrama. Otro aspecto a considerar es el tipo de información a ser escrita dentro de cada unidad orgánica. Es así si es jerárquica, funcional, nominal, de cantidad o de origen. También es importante en cuanto a la elaboración de los organigramas el estilo que se va a usar, si va a ser el estilo horizontal, el vertical, el circular, el radial o el matricial. Con respecto a un interesante modelo de estructura y de organigrama, tenemos el modelo matricial, en cuyo caso este organigrama matricial es el reflejo de una estructura, de un esquema de trabajo matricial, en donde la organización asigna a diferentes empleados, ¿sí? Para cumplir un determinado proyecto en particular. Entonces, esto permite que estas personas de distintos departamentos estén integradas para alcanzar un objetivo común, debido a que este personal es prestado temporalmente, va a tener diríamos,
coordinadores, uno que es un coordinador funcional y otro que va a ser un coordinador de proyecto, ¿sí? En función de cómo esté armada la matriz. Una forma de estructurar y de organizarse en forma interesante, y más actualmente con respecto a la formación de una filosofía o de una cultura de equipos, es armar un organigrama en función a una estructura basada en equipos de trabajo, como en nuestro caso, por ejemplo, un organigrama basado en equipos para el diseño de nuevos productos, equipos para la adecuación de planta, equipos para la redefinición de objetivos o equipos para la adquisición de nuevas maquinarias. Entonces vemos que el segundo punto de los diseños organizacionales es la determinación o diríamos, la creación y confección de manuales organizacionales. Estos manuales organizacionales son documentos que están escritos y que detallan cada unidad orgánica contemplada en este organigrama. Lo que hace este manual de funciones es detallar detenidamente, claramente, cada tarea, cada proceso, las relaciones, las vinculaciones, los programas que se usan, los recursos necesarios para usarlo, el grado de responsabilidad, el grado de comunicación y coordinación, el tipo de informe, a quién debe brindar informe, de dónde recibe informe y recursos, qué tipo de relaciones tienen, e inclusive se determinan qué tipo de talentos o perfil debe tener el colaborador o el empleado que esté a cargo de la responsabilidad y también a cargo de la elaboración de cada una de estas unidades organizativas. Quiere decir que el manual de organización es un documento escrito en donde se normatiza todos los procesos de cada unidad organizativa. Ahora, ¿es importante este tipo de herramienta de la estructura organizativa? Claro que sí, porque nos permite, por ejemplo, tener una base para el departamento de capacitación o para empleados nuevos que quieran, diríamos, tener conocimiento de cómo se hacen determinadas tareas. Viene a ser como una especie de receta de acción. Entonces es importante justamente porque se transmite a través de esto know-how. De todas maneras, muchas empresas transmiten este saber hacer a través justamente de elementos no formales y no, diríamos, no en forma tácita o expresa, sino que lo transmiten de una manera a veces verbal, ¿sí? De una manera diferente a la manera escrita. Entonces, este es un tema interesante porque el aprendizaje y la transmisión de digamos, de este saber importante en cada tarea, en cada función, es un elemento fundamental para el éxito de aquellas organizaciones que trabajan inteligentemente. El diseño organizacional en los tiempos modernos se ha convertido en un factor de ventaja competitiva para las empresas, motivo por el cual requiere que sean elaborados de manera profesional, con fundamentos teóricos y metodologías prácticas que generen valor para las empresas. Hay desafíos actuales en las organizaciones, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, en los diseños organizacionales antiguos o tradicionales, las tareas laborales eran bastante perceptibles, constantes, la mayoría de los trabajadores eran por tiempo completo y continuaban casi indefinidamente en estos cargos. El trabajo se hacía, diríamos, en el centro de negocios, bajo una supervisión de un jefe o de un jefe de área o de un gerente directamente. Pero en los trabajos de las organizaciones actuales, en el diseño de la organización actual, las organizaciones son distintas, las organizaciones son virtuales o de red. El desafío es distinto, es importante el diseño de estructura que enfrenten los gerentes a encontrar una forma de mantener comunicado a los empleados, porque estos ya trabajan a distancia, en sus casas, con el teletrabajo, diríamos, y estos están muy móviles y dispersos. Entonces aquí ya el desafío de las organizaciones es de otra manera. Bueno, en un próximo video vamos a seguir avanzando en este tipo de nuevo desafío y en las nuevas estructuras organizativas. Te animo a escuchar el próximo video.